Buenas noches. Vamos a hablar acerca de los recursos públicos de acuerdo a la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado. Bien, la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado es una normativa que establece los principios, competencias y funciones de la Contraloría General del Estado en Ecuador, así como las disposiciones relacionadas con el control y la fiscalización de los recursos públicos. En términos generales, esta ley establece que los recursos públicos son todos aquellos bienes, valores, derechos y obligaciones pertenecientes a las entidades del sector público. Esos recursos pueden ser de diversa naturaleza, como financieros, humanos, materiales, tecnológicos, entre otros. En los mecanismos de control establece que la Contraloría General del Estado tiene competencia para realizar auditorías, examinar y evaluar gestión financiera, económica, presupuestaria, contable y operativa de las entidades del sector público. De acuerdo a la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, en el artículo 1 nos presenta el objeto de esta ley y nos dice que la presente ley tiene por objeto establecer y mantener bajo la dirección de la Contraloría General del Estado el sistema de control, fiscalización y auditoría del Estado y regular su funcionamiento con la finalidad de examinar, verificar y evaluar el cumplimiento de la visión, misión y objetivos de las instituciones del Estado y la utilización de recursos, administración y custodia de bienes públicos. El ámbito de aplicación de esta ley nos dice que, según las disposiciones de esta ley, rigen para las instituciones del sector público que se encuentran determinadas en los artículos 225, 315 y a las personas jurídicas de derecho privado previstas en el artículo 211 de la Constitución. En cuanto a lo que se refiere a recursos públicos, nos dice que para efecto de esta ley se entenderán por recursos públicos todos los bienes, fondos, títulos, acciones, participaciones, activos, rentas, utilidades, excedentes, subvenciones y todos los derechos que pertenecen al Estado y a sus instituciones, sea cual fuera la fuente de la que procedan, inclusive los provenientes de préstamos, donaciones y entregas que a cualquier otro título realicen a favor del Estado o de sus instituciones, personas naturales, jurídicas u organismos nacionales o internacionales. Recordemos que los recursos públicos no pierden su calidad de tales al ser administrados por corporaciones, fundaciones, sociedades civiles, compañías mercantiles y otras entidades de derecho privado. Cualquiera que hubiera sido o fuera el origen, su creación o constitución, hasta tanto los títulos, acciones, participaciones o derechos que se presenten en patrimonio, sean transferidos a personas naturales o personas jurídicas de derecho privado de conformidad con esta ley. Podemos recalcar que, por ejemplo, en los municipios o, por ejemplo, hay empresas privadas que reciben fondos públicos, entonces estos vendrían a ser recursos del Estado que, aunque estén en una empresa privada haciendo fondos públicos, deben ser administrados por la Contraloría General del Estado, es decir, controlados por la Contraloría General del Estado. Entonces nosotros podemos decir que la Contraloría General del Estado, la ley de la Contraloría General del Estado, establece el marco normativo y los principios que rigen la gestión y el uso de recursos públicos, asegurando su correcta administración y control, porque establece que los recursos públicos son todos aquellos bienes, valores, derechos y obligaciones pertenecientes a las entidades del sector público. Gracias.